Bueno, el título del mensaje de esta noche es La evidencia de la bendición. Y vamos a tomar la primera lectura en Génesis capítulo 12, verso 1. Y a partir de allí vamos a ver lo que se denomina el pacto abrahámico prácticamente. Es el pacto de Dios con Abraham. Pero no voy a hablar del pacto, sino de algunos elementos de ese pacto que luego nos van a permitir ver la bendición de diferentes ángulos a lo largo de la historia de la humanidad, y particularmente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para encontrar que hay una diferencia, pero hay un canal común, que es el que en realidad te va y nos va a interesar a todos los que quieran tener la evidencia de la bendición de Dios. En el verso 1 dice así la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Hasta allí. Tome su asiento, por favor. Veamos aquí 4 elementos importantes. Iba a ser lo que Abraham no era, una nación grande. Abraham era un hombre que tenía una familia y como en ese tiempo tenía criados y algunas pertenencias, no era un hombre pobre, tampoco era un multimillonario, pero Dios le dijo a él: voy a hacer de ti, o de tu descendencia sería, ¿no?, una nación grande, cosa que nosotros sabemos cumplió, porque de Abraham desciende toda la nación de Israel. Te bendeciré, le dice, y engrandeceré tu nombre. Otro punto importante: iba a ser de la persona de Abraham un nombre más que importante. Inclusive fíjense que todo el pueblo musulmán también hace referencia a Abraham. Y Abraham es un punto de referencia más que crucial en la historia de la humanidad y particularmente de la fe. Hubo en la historia de la humanidad hombres con grandes hitos militares, victorias, otros con más en estas últimas décadas, ¿no? Y estos últimos cientos de años, descubrimientos tecnológicos, científicos y demás. Pero a manera de fe no hubo hombre, porque es denominado el padre de la fe. Es el nombre, no es Abraham el nombre grande, sino la persona de Abraham la que se hace grande. Recuerden que el nombre de Dios no es Jesús o Dios o como quieran llamarle, o Jehová, sino que es toda la persona de Dios. Y cuando dice engrandeceré tu nombre, voy a engrandecerte a vos, Abraham, como una persona más que importante. Serás bendición, le dice. Es más, le da una promesa de protección y que añade bendición a quienes estuvieran del lado de él y maldiciones a los que estuvieran en contra. Y en cuarto lugar, hay una promesa más que hermosa: en ti, o desde ti o a partir de ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Si usted quiere ver las veces que la palabra bendición, bendeciré, te haré grande, benditas serán en ti, la palabra bendición es central en los versículos que hemos leído. Pero tenemos que entender esa palabra bendición. ¿Por qué digo esto? Porque quiero llegar al final de este mensaje que usted se pare y comprenda bien lo que significa que Dios te bendiga, o la bendición de Dios está sobre tu vida. Porque hoy vemos que las personas, particularmente el pueblo evangélico, han hecho de la palabra bendición una palabra aplicada generalmente a la persona sana, alegre, contenta, que tiene una familia, que tiene auto, casa y un buen trabajo, que viene a la iglesia, que viene todos los domingos. Es una persona bendecida, ¿no? No está
mal, pero va a ver que no está del todo bien como se lo aplica hoy. Y yo quiero eso que lo entienda. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen un buen trabajo, hay personas que están enfermas, hay personas que la vienen remando toda su vida, hay personas que todo parece que les sale mal y que todo el mundo está en contra y dicen, pobre hermano, le falta, y los que están del lado de ese pensamiento dicen, no tiene la bendición de Dios, o está en una iglesia donde no hay bendición, no hay poder de Dios. Y ya saltando un paso más a los delirios evangélicos, esa persona necesita una liberación, un rompimiento, que venga un profeta y declare de parte de Dios el rompimiento de las esferas de maldición sobre su... Bueno, y podemos entrar en delirios increíbles a partir de allí y pensar cosas raras. Entonces, la idea es que vos no entiendas lo que la mayoría del pueblo evangélico sin criterio bíblico habla, para que no te veas afectado, te incluyan o no en la lista de los bendecidos o en los maldecidos, ¿no? Yo quiero traerte tranquilidad hoy, pero quiero fundamentártelo en la Biblia, no en mi opinión personal, porque si vos decís, no, el pastor Carlos dice esto, estamos lo mismo, es como si vinimos de España, con nada todavía, ¿no? La idea es que vos te vayas fundamentado en la fe en el día de hoy. Pero yo quiero que vean la bendición de Dios sobre Abraham. Abraham le dijo, voy a hacer de ti una nación grande, te engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Bien? Ahora, yo quiero que vea la prosperidad de Abraham en un solo renglón. Empezamos por Génesis 13, verso 1, y después nos detenemos en el 2. Dice, subió pues Abraham de Egipto, Abraham ya se había movido, fue a Egipto porque había dificultades económicas, se fue a Egipto, volvió, cuando salió de Egipto, usted sabe, hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot, que era su sobrino. Y dice, y Abraham era riquísimo, no dice rico, sino riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea que tenía un montón de plata. Abraham era un hombre, como quieren llamarle, platudo, millonario. ¿Cómo lo quieren decir? Bueno, no sé cómo lo quieran llamar, pero la Biblia lo describe en un renglón como un hombre que tenía todo. Muy respetado era. Inclusive en ese tiempo Abraham era respetado también, como un príncipe, como un príncipe. Abraham entre los demás reyes pequeños que había ahí. Recuerde que él emprendió una batalla también para liberar a Lot, ¿no es cierto? Con 5 reyes él se alió con otros y bueno, la verdad que Dios lo prosperaba en las batallas, lo prosperó en el camino, lo guardó del enemigo, le dio mucho dinero, le dio una hermosa esposa y una esposa hermosa, digo, no solo en el sentido físico, porque en el sentido físico dice que Sara era hermosa hasta inclusive de muy grande, era una mujer atractiva, tanto que se la querían quedar los enemigos. Bueno, y ella tristemente era una mujer que no podía tener hijos. Sin embargo, Dios, a través de ella, una mujer que no podía tener hijos, a los 90 años le hizo tener un hijo, a Isaac. ¿Sí? Y de esta manera se colma de bendiciones a Abraham en este sentido, ¿no? Familia, matrimonio, bienes materiales, resueltos todos los problemas, vivió un montón de años. Bueno, estuvo en contacto con los más importantes hombres y reyes de aquel momento, peleó batallas, las ganó. Digamos que era un ganador según los términos de hoy, ¿o no? Según los términos, una persona que está así es una persona rebendecida. Por eso digo que no está tan mal el término, pero quiero que lo vea en el contexto de la Biblia, esa palabra que hoy se aplica, que se aplicó a Abraham hace 4.000 años, para que ahora usted vea si vale hablar de la misma manera o no. En Deuteronomio, inclusive ya en el tiempo de Moisés, cuando Dios da la ley, recuerden que Deuteronomio es un repaso de la ley, otra vez un reénfasis de la ley que ya Dios había dado en Éxodo, donde se da el decálogo. Deuteronomio es un repaso y donde se hace de manera más profunda, más clara, la ley de Dios al pueblo de Israel. Y en esa
en ese libro, al final de ese libro, en Deuteronomio 28, en el verso 1 comienza esto y luego comienza con una serie de bendiciones. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué iba a hacer otra vez? Hacer una nación de renombre. No sé si usted se dio cuenta, pero Israel, siendo una tierra del tamaño de Tucumán, de la provincia de Tucumán, vieron que Argentina es grande, Argentina es un país grande. Tucumán es la provincia más chiquita. Con todo, Israel es más o menos en ese orden, sin hablar de números, pero aún así es una nación muy poderosa y no hay pueblo en la tierra que no esté en contra de ella. Ahora más en estos últimos tiempos, ¿no? O sea que el renombre de Israel están los que están a favor y la mayoría que está en contra. Pero sin lugar a dudas, ¿se cumplió la promesa o no? Se cumplió. Dios les dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán, dice el verso 2, sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, con una condición, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea que había un condicionante ahí para recibir la bendición de Dios, que había que ser obediente. Esto no ha sido dado de baja. Nosotros repetimos la frase, en la obediencia está la bendición. Y esto, a lo largo de la historia de la humanidad, es así. Todo ser humano ajeno a la fe, hablando ajenamente a la fe, todo ser humano que se somete a las leyes, tanto físicas como morales de Dios, la sociedad cuya nación respeta a Dios y sus leyes, es engrandecida, porque la Biblia dice en Proverbios que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La nación, el pueblo, el barrio, el grupo social que hace justicia, que cumple la ley de Dios, es una persona que recibe las consecuencias beneficiosas del cumplimiento de esa ley. Por el contrario, la persona desobediente, rebelde, que va en contra de todo lo establecido por Dios, tarde o temprano se encuentra con el fruto de sus malas obras y la maldición de Dios que proviene de la ley universal de Dios. No os engañéis, dijo el Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sega para la carne, o sea, para lo que alimentando el pecado, cosechará corrupción y muerte. El que siembra para el espíritu, o sea, el que camina en la voluntad de Dios, cosechará vida y paz, dice, ¿verdad? Si usted se fija, ahí no dice vacas, oro y plata, dice vida y paz. Lo dejamos ahí. Dice, y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Bien. Evidentemente es una promesa para Abraham, para el pueblo de Dios, para todos los que son del Israel de Dios, ¿sí? Bueno, entonces ahora yo ya que le hice una introducción, le voy a hacer un poquito un resumen de lo que la palabra bendición tiene en un sentido más profundo, ¿no? Que se desarrolla desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo, ¿no? En los dos testamentos. Pero lo voy a hacer rapidito esto porque hay una notable diferencia, como le dije, en lo que se entiende por bendición en el Antiguo Testamento, tiempo de Abraham, tiempo de Moisés, y bueno, y después, como usted bien sabe, todos los reyes de Israel, hasta el exilio, y bueno, hasta
donde termina el Antiguo Testamento y hasta antes de Jesús, ¿no? Recuerden que el Antiguo Testamento termina empezado en términos históricos. Juan el Bautista, que está en el Nuevo, es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Del Antiguo Pacto, vamos a decirlo así, no de la Biblia, porque en la Biblia está en el Nuevo, pero él está formando parte del Antiguo Pacto, ¿sí? De hecho, Jesús nace en el Antiguo Pacto y todos los apóstoles nacen en el Antiguo Pacto. A partir de la muerte de Jesús y del advenimiento y derramamiento de la sangre de Cristo, donde se consuma todo lo necesario para cumplir los requisitos de la ley y pagar el pecado de toda la humanidad, ya no hay nada más que hacer sino creer en Jesús para recibir los beneficios de la salvación y naturalmente recibir los beneficios de la regeneración con una vida entregada como un esclavo de Cristo al amo soberano que es Dios, viviendo en esa forma, no en ese espíritu, siendo hijo de Dios, pero teniendo una vida de sacrificio, una vida donde la cruz es primero y la gloria después. Acá vemos que no se habla de cruz primero y gloria después en el Antiguo Testamento, eso ya se lo voy aclarando. Generalmente esto es algo que los evangélicos que no entienden, agarran y mezclan un poco todo. Ellos no quieren la cruz, pero quieren las bendiciones del Antiguo Testamento. Pero vemos que los cristianos son llamados a otra forma de vida que no necesariamente tiene que ver a la manera en que la bendición de Dios se extendía en el Antiguo. Miren, si ustedes ven, haciendo así, por lo que leímos apenas, y por todo lo que usted recuerda del Antiguo Testamento, esta palabra bendición tiene varios significados clave en el Antiguo. Provisión y prosperidad, ¿no? Esto se refiere muy a menudo a la provisión material y a la prosperidad, como Dios bendijo a Abraham, lo acabamos de ver, ¿no? Y a numerosos descendientes que él le da. Bueno, después fructificación y multiplicación, algo que se aplica también hoy a estos movimientos de crecimiento. Se habla de multiplicación, padre de naciones, multiplicación aquí, multiplicación allá, métodos para multiplicar, como que vos pudieras hacer lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento a Abraham, como que vos lo pudieses replicar a través de un método, que hay métodos que funcionan, que replican la cantidad de gente, pero eso no significa que regeneren gente, ¿está bien? Vos podés, por un método que sea muy atractivo, que funcione muy bien, podés, y de hecho se logra hacer, congregar mucha gente. Hay muchas formas de congregar mucha gente. Eso no te quepa ninguna duda. Pero eso no está garantizado en la Biblia, que es coincidente que esa multitud sea multitud de gente salva. Simplemente gente apilada, si quieren, en términos despectivos. No digo que no haya gente salva, no estoy diciendo eso. Pero digo que no es garantía de eso, ¿está? Porque la Biblia no lo hace así. Protección y favor divino, ustedes saben, ¿no? ¿Qué decía? La bendición también implica la protección y el favor de Dios, como dice el Salmo 67:1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y el hecho de transmitir bendiciones. Recuerdan ustedes, los patriarcas como Isaac y Jacob bendicen a sus hijos. Recuerdan que ellos le imponen las manos, ¿sí? Y les transmiten la bendición dada por Dios a Abraham, que incluye prosperidad, poder y la promesa de la tierra que habrían de poseer. En Génesis 27 y 49. Bueno, ahí tienen una idea del Antiguo Testamento. Ahora, si ustedes van al Nuevo Testamento, la palabra ahí es otra, es una palabra griega, que es eulogía. ¿Sí? Esa palabra tiene otros aspectos que no son los mismos. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un paneo general del Nuevo Testamento, van a ver que también hay, por decir 4, ¿no? Hay muchas otras maneras de verlo, pero básicamente 4 principios, conceptos, ideas que te hablan de cómo es la bendición de Dios, que no es exactamente igual a como se la dijo a Abraham. Por ejemplo, en primer lugar, bendición
en lo que tiene que ver con espiritualidad y redención o rescate. La bendición acá toma un carácter más espiritual. Por ejemplo, en Efesios 1:3 dice que Pablo escribe: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice en los terrenales, sino en los celestiales. Eso ya de por sí. En todos los lugares celestiales, allí nos bendijo Dios, en Cristo. Pero no dice de los terrenales. Ahí tienen un ejemplo, ¿no? Sin duda, la bendición aquí se relaciona ¿con qué? Con la vida en Cristo y con el rescate de la vida de pecado, la vida espiritual, o la vida para Dios, o la vida para servir a Dios exclusivamente. Bueno, otro aspecto muy interesante es las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Bueno, en ese sermón del monte, allí en Mateo capítulo 5, recuerdan que el sermón del monte incluye 3 capítulos. Capítulos 5, 6 y 7. Termina con la parábola de los 2 cimientos. El que edificó sobre la arena y el que edificó sobre la roca. Bueno, pero eso es en el capítulo 7. Pero en el capítulo 5 principia con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas o las dichas de ser creyente no tienen que ver como las mismas dichas que se le prometían a Abraham, de grandeza, de poder, de ser una gran nación, de heredar una tierra, de ser riquísimo. No habla de eso las bienaventuranzas. Uno podría pensar que sí, pero Jesús podría empezar: como les dije a Abraham, ustedes también van a recibir si creen en mí. No, podría, qué sé yo, bienaventurado el que cree en mí, porque será como Abraham, que tendrá vacas y caballos y oro y plata y autos y familia, y las mujeres que no puedan tener hijos tendrán hijos, y los enfermos serán sanados porque creen en mí. Qué sé yo, por inventar algo. Sin embargo, Jesús no se remitió a eso que cualquier evangélico lo dice, cualquier evangélico flaco en el conocimiento bíblico lo diría, pero no alguno que está conociendo cómo Dios estructuró la bendición, lo que llamamos bendición en la Biblia. Jesús introduce esas bienaventuranzas, donde bendice a los que son pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, y entre otros, ¿no? Los que también llama bienaventurados a aquellos que les digan toda clase de mal contra ellos mintiendo. Cuando los persigan y hablen mal de vosotros, seréis bienaventurados. Como habla de una bendición y de una dicha que difiere bastante a la de Abraham y su descendencia y del pueblo de Israel. Cuando vemos también otro aspecto, el del favor divino y la gracia en Cristo, la bendición también sigue significando el favor de Dios, pero con un énfasis en la gracia recibida a través de Cristo exclusivamente. Si bien usted sabe que en el mundo hay lo que denominamos en teología gracia común. ¿Qué es la gracia común? El favor de Dios que es independiente de que sea pecador o un santo de Dios el que recibe el beneficio en la tierra. Gracia común es aquellas cosas que recibe aquel que es de la fe de Cristo como aquel que es el más malvado de toda la humanidad. Eso es gracia común, es simplemente el regalo de Dios, el hecho de que haya para comer. Ustedes saben que en estos últimos cientos de años, después de la revolución industrial, salta de manera abismal la posibilidad de que muchísimas más personas tengan, no para comer, sino para comer, para viajar, como usted pensaría que en la época de Jesús iba a tener celular, iba a tener varias ropas, iba a tener ropero, iba a tener varios zapatos, iba a tener auto o una casa donde vivir. ¿Usted piensa que...? No, eso era muy raro antes. Ahora cualquiera vive, bueno, si no es alquilada una casa o prestado, la suya, chiquita o grande, pero vive ahí y tiene seguramente más de un par de zapatos, tiene campera, tiene remera, tiene buzo, tiene pantalones, ropa de fiesta, hasta ropa, tiene pintura, tiene teléfono, hasta tiene 2 teléfonos, tiene el viejo, el que se le rompió o el que dejó porque se le puso viejo, se le puso obsoleto, se compró un nuevo celular y capaz que tiene auto. Bueno,
Eso es propio de estos últimos años nomás, de la revolución industrial, que tanta gente tenga tantas cosas. Pero antes de la revolución industrial era todo más o menos igual. De ahí para atrás era, ¿tenés para comer? ¿Tenés para dormir? Alabá a Dios y estate contento con eso. Disfrutá la vida porque eso es lo que Dios te da. Y no sé, no hay escritores con tantas quejas que yo. Hoy nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de lleno. Bueno, decía el que está al lado, dejá de quejarte. Dale gracias a Dios. Bueno, dice en Romanos 15, 29, pues somos un poco así, ¿no? ¿Somos o no somos así? Sí, somos. Nos hemos mal acostumbrado. ¿Sí? No, y ¿saben qué encima potencia todo esto? Se lo digo para que lo use para su propio beneficio. ¿Saben lo que nos hace sentir que necesitamos más? La publicidad. Tiene una perversidad la publicidad y las redes sociales increíble, una capacidad para convencerte de que sos un pobre miserable como estás así. Y vos estás convencido, sí, somos todos pobres en Argentina, porque ganamos menos de 900.000 pesos. Son todos pobres acá, porque ganan menos de 900.000 pesos. Eso sí, según el INDEC ahora, ¿está? Bajo la línea de pobreza. No, bueno, pero el hermano gana 1 millón. Oh, sos millonario, hermano, sos millonario. Ya estás dentro del millón. Sos de los pocos bienaventurados o bendecidos de la iglesia. ¡Mirá qué bien! ¿Ven? Si entramos dentro de eso, ¿vos venís de Abraham? ¿O sos de los bienaventurados, pobres en espíritu, y aquellos que simplemente tienen apenas lo necesario? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque vos vas a ir a muchas iglesias y te van a decir, no, vos no necesitas una liberación para tu economía, vos necesitas un rompimiento, vos necesitas un milagro de prosperidad. Y ahora viene un predicador que tiene la unción de la prosperidad. Eso es lo que vos estás necesitando para poder dar un paso al frente. ¿Sí? Dar un paso al frente. Bueno, ¿por qué lo digo esto en sentido irónico? Porque te vas a encontrar muchas veces con muchas personas que, usadas por Satanás, van a venir a hacerte tambalear el hecho de que vos no estás bendecido por Dios. Estás en una iglesia donde no se predica la bendición de Dios. Y alguno que no esté muy aferrado a la Biblia va a terminar creyendo, y sí, el pastor Carlos sí sabe de la Biblia, pero no predica la bendición. Dice, no, yo a esa iglesia no voy. Yo voy a ir a una iglesia donde haya bendición, te dicen, ¿no? ¿Y la bendición cómo es? Y la bendición es una especie de cosa que no saben definir, pero es algo que produce en tu vida plata, dinero en tu negocio, podés cambiar las cubiertas 2 veces al año del auto, qué sé yo, podés pagarle el alquiler el tuyo y pagar el alquiler de tu vecino también, porque no importa, porque estás bendecido. ¿Estoy exagerando o no? Pero hay gente que de veras lo cree. Infecta la mente de otras personas y personas que la están remando, que están llevando adelante su enfermedad crónica, están peleándola, no le cuesta conseguir para los remedios y dicen, no, yo no estoy bendecido. Se sienten mal. Entonces vos agarrás a esa persona, no, hermano, tranquilo, mira, yo te explico. Mira, en nuestra iglesia se enseña la Biblia como Dios la enseñó. Y yo te digo, hay un mensaje, bueno, y le decís que se llama, ¿cómo se llama? La evidencia de la bendición. Porque seguramente algunos piensan que la evidencia de la bendición es eso. Todo lo que se ve, como se veía lo de Abraham. La tierra, la fama, el poder, el renombre, la descendencia, el matrimonio, la belleza de Sara, el hijo de Sara y todo lo lindo y las victorias en la guerra. ¡Wow! Este es un hijo de Abraham. Bueno. Finalmente, la unión y comunión, las bendiciones del Nuevo Testamento, también se refieren a la unidad y la comunión entre los creyentes, así como la participación en la gracia de Dios. En 2 Corintios 9:8 se habla de cómo Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde para que los creyentes tengan todo lo necesario y puedan hacer toda buena obra que sea necesario hacer. A ver, en resumen, para que usted tenga una idea, una diferencia clara, y acá en este resumen lo sintetizo todo. Mientras que en el Antiguo Testamento la bendición se centra más en aspectos materiales y la promesa de descendencia y tierra, ¿sí?
En el Nuevo Testamento la bendición se enfoca más en los aspectos espirituales, la redención de Cristo, la gracia y favor divino. Ambas perspectivas reflejan la relación del ser humano con Dios y la manera en que Él muestra su favor y provisión. Ahora, creo que se nota más claramente ahora la diferencia, ¿no?, de cómo Dios bendice y las promesas de bendición en una y en otra. Ahora, usted dice, pastor, yo trabajo, ¿Dios me va a bendecir? Sí, porque la Biblia dice también un ejemplo, ¿no? El que no trabaja, que tampoco come. O sea que si no trabajas, si yo trabajando soy pobre, pastor, ¿el que no trabaja va a ser rico si tiene fe en Jesús? No, va a ser más pobre. O puede ser más rico que vos, porque el diablo lo bendice. O no, o Dios lo bendice porque Él hace llover su lluvia sobre justos y pecadores. Mire, yo no sé, ¿usted es dueño de algún campo? ¿Usted planta soja? ¿Tiene varias miles de hectáreas de soja? Bueno, hay gente que no es creyente y Dios la bendice con abundante lluvia y vende su soja en el mercado, ¿no es cierto? Y recibe millones de dólares por esa soja y no es creyente. ¿Y usted qué va a decir? Que está bendecido porque planta mucha soja y Dios envía mucha lluvia y gana muchos millones de dólares. Encima, para colmo de bienes, en el mercado internacional el precio de la tonelada de soja se va bien alto y gana más dólares todavía. En una sola tonelada gana más que todo el sueldo tuyo. En una sola. Con la diferencia del precio. Entonces, ¿qué vas a decirle al creyente que no está bendecido? ¿Y por qué Dios bendice a una persona así con su lluvia? ¿Porque la lluvia la hace llover el agricultor? ¿Hace llover? ¿Quién hace llover? Dios hace llover. ¿Y quién? Y la tierra sí la trabaja con los tractores. ¿Y el gasoil de dónde lo saca? Y del petróleo. ¿Y el petróleo dónde lo saca? Ahí bajo tierra. ¿Y quién saca el petróleo? YPF. ¿Y quién le dio el petróleo a YPF? Y Dios. Pues que creó la tierra. Y siempre terminamos en lo mismo. Y la semilla la crearon en los laboratorios, producen semillas transgénicas. Ah, sí. ¿Y por qué la semilla brota? ¿Por qué tiene lo que se denomina vida latente? Usted sabe que hay semillas que inclusive estaban en las pirámides egipcias. Después de miles de años las sembraron y algunas de ellas brotaron. ¿Cómo puede ser que una semilla tenga vida latente? Dios da vida. Nadie puede crear una semilla. Bueno, yo quiero que vea eso, porque no es tan así como lo dicen por ahí mal. Para que no te sientas mal en tus luchas, en tus combates, en tus remadas. ¿Vieron? ¿Conocen el dulce de leche? Bueno, ¿alguno remó en ese agua? En esos fluidos. Es difícil remar, ¿no? Bueno, a veces hay que remarla así. Yo les voy a hablar de la superioridad del nuevo pacto en Hebreos 8:3, si me acompañan. Miren, dice, porque todo sumo sacerdote, hay un resumen nomás acá, lo voy a leer, ¿no? Está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Las cuales, fíjense esto, todo lo que hacía el sacerdote, la ley del Antiguo Testamento, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que lo que se hacía en la tierra es sombra y figura de las cosas celestiales. Todo lo que la ley decía en términos ceremoniales era sombra y figura de las cosas celestiales. Hoy ves iglesias que están celebrando las fiestas. No me extrañaría que estén haciendo cosas, empezando a hablar en palabras en hebreo, del Antiguo Testamento, y aquí hablando, y shalom aquí, shalom allá. ¿Por qué no decís, cómo está, hermano? ¿Cómo anda? Habla en cordobés como hablas si Dios te hizo cordobés, ¿verdad? Si fuese israelita todavía, diría, bueno, dice shalom. Pero si sos cordobés, hermano, habla en cordobés. Para que se entienda. Dios te habla en cordobés para que lo entienda. Dios no te habla en alemán.
¿Te habla en cordobés? ¿O en español? ¿O no? Amén. ¿Para qué vamos a hacer lío? Ya en el cielo vamos a hablar un idioma que todos vamos a comprender, pero mientras estemos aquí, cada uno tiene el idioma con que habla. ¿Y qué va a hacer? La Biblia se tradujo a miles de dialectos y lenguas. Así que, ¿qué vamos a andar inventando? Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira las cosas que están conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, ¿no? Hablando como sumo sacerdote. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Diga conmigo, mejores promesas. Las personas de hoy siguen pensando que las promesas de prosperidad, de sanidad, de milagros, de buena familia, de buen hogar, son mejores promesas que las que dice el Nuevo Testamento. La verdad es que es una herejía total, pero ellos piensan así y a mucha gente cautivan, lamentablemente la cautivan con eso, ¿no? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mejor de un mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto es cita en el Nuevo del Antiguo, ¿no? No como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan? El pacto ahí en la ley de Moisés. El pacto en la ley de Moisés. No el pacto abrámico, sí el pacto en la ley de Moisés. Bueno, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Recuerden que el pacto que leí en Deuteronomio ahí era el de la obediencia. En la obediencia, la bendición. Bueno, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Este es el pacto. Mire, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Esta es la promesa de Dios, que no va a hacer falta que alguien te revele a Dios, porque Dios se te revela individualmente a través de la regeneración y la comunión personal que vos podés tener directamente con Dios, entrando al trono de la gracia directamente, no necesitando un sumo sacerdote terrenal, porque ya Cristo oficia de sumo sacerdote por tu vida, como hizo de cordero, ocupó el lugar de cordero, el cual fue sacrificado por tus pecados y los míos para nuestra justificación completa. Ya no se necesita más sacrificar nada, ya no necesita ser ceremonialmente más nada, porque Cristo cumplió todo eso y Él ahora en el templo, en el cielo, que es el templo, Él es el sumo sacerdote y el que intercede por nosotros, como lo hacía su sumo sacerdote en la tierra. O sea que ahora la promesa tiene que ver con leyes escritas, no en tablas, no en un maestro que las enseña, sino que el Espíritu Santo regenera tu alma y talla nuevamente una nueva conciencia dentro tuyo. Escribe la ley, Dios, en tu corazón y te da la garantía de su Espíritu y te da la fe que te salva. En el Antiguo Testamento no se hablaba de salvación del alma, se hablaba de bendiciones materiales. Pero la gente que tiene la vista demasiado corta, no le interesa la vida eterna. Dice, a mí, mira, no me hablé mucho de lo que viene. A mí mi problema es solucionármelo ahora. Yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, tengo que hacer andar mi negocio, tengo un montón de deuda, así que bueno, ya después veré. Entonces, ¿dónde va a ir esa persona? Donde haya bendición para su negocio, para su lugar, ¿no? Usted entiende, ¿no? Cómo ironizo eso, ¿no? Ahora dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué es lo que pasa de esta vida a la eterna? Tu auto, tu casa, tus zapatos, tu reloj, tu celular, tus viajes, tu oro, tu plata,
o la justificación que Dios te regala por Jesucristo a tu alma. Eso es lo que pasa al otro lado, y eso es lo que queda, y eso es eterno, lo otro solo es temporal. Por eso no es una mala promesa, son mejores promesas, porque unas son limitadas a lo terrenal y lo otro está extendido hacia el infinito, como dice, y más allá. Buzz Lightyear. Bueno. Y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, entonces, ¿ven ahí la diferencia? Y vamos a diferencias mayores. Miren cómo se lee siempre desde el Antiguo Testamento, y les voy a dar un ejemplo, el ejemplo de José. José era un buen hombre, era un hombre fiel, temeroso de Dios, obediente, amaba a Dios, era justo. Sí, sin embargo, mire cómo se lo veía de afuera y cómo la Biblia lo ve. El ejemplo es cómo Dios bendecía a José. Dice Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué es lo que veía el amo en la mano de José? Más plata, más dinero, mejores negocios. Eso veía. Es lo que veía. Y hoy los evangélicos sin cultura bíblica, es lo único que ven en una iglesia de bendición es plata o algo material únicamente. No digo que sea mala, yo no digo que la plata sea mala, ni que la bendición de José sea mala, ni digo que si tener un nuevo trabajo y tener un buen negocio y tener un buen sueldo, no estoy diciendo que eso sea malo, ni estoy diciendo que sea una maldición. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Nuevo Testamento se enfoca en mejores promesas. Pero hay muchos evangélicos en que no le importan las mejores promesas. Su codicia solamente los lleva a querer vivir en el Antiguo Testamento, pero 2000 años más adelante o 4000 años más adelante, así cualquiera. Pero lamentablemente no podés separar las cosas, porque lo que es viejo y se está por envejecer, dice acá, está dejado de lado. Y lamentablemente Dios ya cambió de pacto, o sea que no solamente se envejeció, sino que se terminó el antiguo pacto y ya estamos en el nuevo. Te guste o no te guste, ya hace 2000 años casi que está corriendo el nuevo pacto. O sea que querer mezclar las cosas es bastante complicado. Fíjense en Génesis 39:23. Cuando José inclusive le va mal y lo meten en la cárcel, lo acusan falsamente por causa de la esposa de Potifar, lo meten en la cárcel. Y aún en la cárcel, dice, miren que José revelaba sueños. Dios le revelaba los sueños. No es que José lo hacía, Dios se lo revelaba a José. ¿No? Le daba sueños a José. Pero no era a Jacob. Dios usó a José para darle sueños. No a todos los del pueblo de Israel, ni a los hijos de Jacob. No, a José. Y algunos dicen, uy, mirá el poder de José. No, el poder de José era Dios que le daba sueños, porque Dios quería mostrar algo en José. Pero dice, no necesitaba el jefe de la cárcel atender a cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Siempre se miraba de ese lado, de lo material. ¿Qué había en la cárcel? Y bueno, había orden y había bendiciones en la cárcel, pero materiales. Eso es a lo que voy. Ahora, mire cómo lo ve la vida en Cristo, cómo tiene superiores promesas. Fíjese en Filipenses 1:21 cómo escribe Pablo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otro lado, Pablo le escribe a Timoteo, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque sin duda nada hemos traído y nada hemos de llevar de este lugar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Los cristianos de hoy no quieren estar contentos con eso, quieren más en el nombre de Jesús, ¿no? Esto lo traigo no para que usted diga, bueno, entonces voy a hacer la plancha y que venga lo que venga, comeré un mendrugo de pan y me echaré a morir.
¿no? Comeré la última bolita de carne molida que tengo en casa y después que Dios me ampare si quiere y si no moriré con el último pedacito de carne molida. Y ya. Eso es lo que... No, no dice eso la Biblia. No dice eso. Pero lo hago a propósito porque algunos dicen, no, entonces, no. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Él veía la vida eterna muchísimo mejor. Y los cristianos quieren su mejor vida ahora. Su nombre que quede en la tierra para que otros, la gloria para que otros tu nombre quede en la tierra, ¿no? Que otros lo conozcan. Bueno, pero de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más preciso, es más necesario por causa de vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por la fe, combatiendo por la fe del Evangelio. Algunos estarían combatiendo por otras cosas, en este caso por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros es de salvación. Y esto es de Dios. ¿Qué cosa? Que haya gente que se oponga, que te intimide, que te diga que vos sos una persona maldecida, que la maldición y los demonios, que estás atado, y te digan un montón de cosas que escuché por ahí por las redes, de todas esas tonterías que mantienen cautivas a las personas a una dependencia ya crónica de la bendición del ministro o del superhombre que viene con la unción. Vos tenés que, se crea como una especie de dependencia, una especie de en vez de consumir sustancias, consume sustancias espirituales, por decirlo así. Y vive consumiendo espiritualmente esa especie de argumentos. Continuamente necesita alguien que le diga algo parecido a la bendición de Dios, algo que trae la unción, algo nuevo de Dios, algo que Dios te refresque, algo que te traiga la vida, la abundancia, y que no estés como los demás pobres dando lástima. ¿Quién dijo estamos dando lástima? Lástima son los que no tienen fe, esos son los que... Lástima son los que viven de herejía, eso es lástima. Lástima son los que viven creyendo algo que un día se van a descubrir que van a estar en el infierno, como aquellos, Señor, pero en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios y ahora el Señor me dice, apartó de mí hacedores de maldad. ¡Qué decepción! Pobre eso, ¿no? Esos sí que son los pobres. Los que hoy se jactan de tener poder y tantas cosas. Pobre gente, digo yo, ¿no? Nos dicen pobre a nosotros porque creemos en la Biblia y ellos que tienen poder de Dios, entre comillas lo digo, son los felices. Pobre de ellos, digo yo. Pobre. No se dan ni cuenta. Se van a dar cuenta tarde, ¿no? Pero bueno, dele gracias a Dios que usted es pobre. Desde el punto de vista irónico, ¿no? De ese. Bueno, hermanos, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea que encima, la bendición no es gloria, poder y fama, sino que te denosten, te desprecien, tengan tu nombre como malo, como creyente flojo, como creyente legalista, como creyente que no cree en las promesas de Cristo, te tengan como eso. Pero es una concesión de Dios eso. Es una bendición, porque Dios dice, alegraos y gozaos cuando digan de vosotros toda clase de mal, mintiendo. Porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. En los cielos. Pastor, ¿y en la tierra? Otra vez. Vuelve la burra al trigo. Lo que pasa es que yo entiendo, todos tenemos necesidades. Pero hay promesas también, Dios. Ejercítate para la piedad, dice. Porque no solamente tiene promesa en la vida presente, sino también en la venidera. Claro que hay promesas, claro que sí.
Pero hay promesas superiores las cuales las personas no la ven y son cegadas por lo otro, ¿sí? Ejercítate para la piedad. La Biblia dice que entre los grandes estará aquel que es diligente en su trabajo y no estará entre los de baja condición. Eso es un proverbio y un principio bíblico. El que siembra abundante, abundantemente cosecha. Corintios 9. El que escasamente siembra, escasamente cosecha. Eso es proporcional, eso es así. Pero Dios no está centrado en eso. Eso es lo que quiero que entienda. Sino Dios está centrado en lo eterno. Y es ahí donde quiere centrarnos a nosotros. Si nosotros nos desenfocamos y bajamos a la tierra, vamos a perder la mirada y nos va a llevar vientos de doctrina de acá para allá y vamos a terminar en la iglesia de quién sabe quién, ¿no? Que no es la de Cristo. Y eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Hablando cualquier cosa y profetizando de parte de Dios cualquier cosa y cualquier doctrina, y allá van contentos, felices, hasta el día que digan, escuchen la terrible voz del santo, apartados de mí, no os conozco, nunca os conocí. ¡Qué terrible! Pobre gente, esa sí que es pobre gente. Nosotros decimos, Señor, ayúdanos, así como estamos, si puede que estemos mejor, bien, y si no, ayúdanos, Señor, a seguir confiando en tu palabra, porque más vale... Yo diría pájaro en mano que 100 volando. ¿Verdad? Bien. Aleluya. Gracias, Señor. 2 Timoteo 3:12. Y vamos con las alabanzas. Y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Eso lo dijo Cristo. Y también dijo Cristo en Marcos 13:13, dijo... Y seréis aborrecidos de todos. Diga conmigo, de todos seréis aborrecidos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjese que la bendición de Dios no está en el que tiene mucha plata, una iglesia grande, una iglesia de muchos miembros, o que tiene un buen negocio, muchas sucursales, un buen salario. No, el que persevera en Cristo, y añadiría esto, a pesar de todo. Porque cuando viene viento a favor, cualquiera navega. Cualquier indocto, cualquier necio se sube a un velero, así cualquiera. Pero navegar viento en contra, y hay que ser un buen marinero. Hay que saber. ¿Se puede navegar viento en contra? Sí se puede, pero hay que saber. ¿Y con un velero se puede? Claro que se puede, pero hay que saber. ¿Y cómo se hace? Y bueno, hay que ser marinero. Pero ¿cuál es el punto? Que si vos sos de Cristo, sabés navegar viento en contra y viento a favor. Como decía Pablo, sé padecer necesidad y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy preparado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Él sea la gloria. Todos, hermano, en ambos pactos tenemos la mayor bendición, que es la de la vida eterna, la vida con Dios, la vida de fe. Digan conmigo, la vida de fe. Miren, yo les voy a contar gente del antiguo pacto que es traída en el nuevo, que no recibió esas promesas materiales. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahí está. En el Antiguo Testamento también había gente que no estaba esperando en lo material nada más. Inclusive murieron sin ver lo material que Dios había prometido, porque no lo prometió a un grupo de gente, sino a la nación de Israel, no a la gente de Israel. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea que el Antiguo Testamento se cumplió para algunos y no para ellos. Entonces, ¿qué le van a decir a ellos? No son de Abraham. No tienen fe, hermano. No, sí tenían fe, porque tenían la fe de Dios, tenían la fe de Abraham. La fe de Abraham dice que creyó a Dios y no recibió ni la tierra prometida, sino que le fue contado por justicia. Y los que son de la fe de Abraham también les será contado por justicia. Y ese es el hilo que une, la bendición que une los dos testamentos. A eso es lo que quería llegar. Que hay que tener la fe de Jesús, la fe que viene de Dios, no la fe que el hombre puede crear en lo que Dios dijo, sino la fe que viene del cielo para que Dios pueda creer en las promesas más grandes que Dios ha dado, así como tener en cuenta las que circunstancialmente también pueda dar. O sea que, pastor, yo puedo hoy recibir cosas, sí, pero tu mirada no debe estar en esas promesas. Deja que Dios te ayude a crecer en la fe. Decirle, Señor, yo nunca más confundido por los predicadores de la prosperidad ni de los milagros, sino ayúdame a servirte con amor, con pasión, en justicia, como Abraham. Abraham, que Dios le dijo, Abraham, después de que metió la pata, recuerda, anda delante de mí y sé perfecto. Dios te lo dice a vos también. Fulano, fulana, hijo, hija, anda delante de mí y sé perfecto. Sirve a Cristo, ama a Cristo, obedece a Dios, honra a Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Deje a Dios que le dé de beber de la copa que tengamos que beber y glorifique a Dios por ello, porque esa es tu vida, la vida de Cristo en vos, en mí, en el pueblo verdadero de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a separar las cosas, para que no seamos arrastrados y confundidos por falsas promesas, por promesas sueltas por allí esparcidas. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas. Líbranos del mal. Ayúdanos a hacer el bien, a producir y llevar fruto para toda buena obra, honrando tu nombre con nuestro estilo de vida, creyendo en las bienaventuranzas que Cristo enseñó. Bienaventurados los pobres de espíritu, los de limpio corazón, los mansos, los que son objeto de burla y menosprecio. Señor, ayúdanos a ser humildes, santos, como a ti te agrada, como a ti te honra verdaderamente. Ayúdanos a conservar la fe de Cristo, la fe por la cual alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nosotros también hoy, como los antiguos, queremos alcanzar buen testimonio para tu propia gloria. Por ello te damos gracias, Padre, de todo corazón. Gracias por abrirnos los ojos y ayudarnos a descansar, porque nada falta a los que te temen, Señor. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Cristo dice, amén y amén.